Bueno, pues después de ver detenidamente las 3 películas de Shingeki no Kyojin en latino, solo tengo algunos puntos que recalcar en todo este nuevo trabajo de doblaje, puntos que obviamente iremos repasando de forma rápida y concisa a lo largo de este video. Ciertamente no quiero que este video se haga tan largo, ya que simplemente mencionaré los puntos que al menos para mí son los que más resaltan en todo el doblaje de la serie, ya que después de ver más de 2 veces cada película detenidamente, he llegado a sacar tan solo 3 puntos en casi 6 horas de doblaje que nos ofrecieron. Estos 3 puntos los he decidido ordenar del más menor al más grande, al menos en mi parecer. Pues sin más, empecemos rápidamente con el primer punto a resaltar de esta pequeña lista. La voz de Angie Soe es una de las que quizás a muchos de los fanáticos del doblaje japonés no les ha agradado en lo más mínimo, al menos en español latino, ya que sí, hay que ser bastante francos con esto. Al principio tal vez no es nada fácil acostumbrarse a un nuevo doblaje, sobre todo si eres un gran seguidor del anime como es mi caso, ya que bueno, no es nada fácil acostumbrarse a la primera a las nuevas voces de cada personaje. Sin embargo, hay que decir que esto, conforme las películas avanzan, te van acoplando cada vez más y más, a tal punto en el que simplemente te acaban convenciendo las voces de cada personaje para bien o para mal. Pero por otro lado, he de decir que con la voz de Angie Soe es algo completamente distinto, ya que bueno, al menos en mi punto de vista, la voz de Rosy Aguirre desencajó en algunos momentos importantes del personaje, como por ejemplo, momentos en donde Angie levanta la voz, ya sea para gritar, ordenar o viceversa, pero donde sin duda alguna más me decepcionó la interpretación de Rosy Aguirre fue cuando Angie ve el brazo de Eren con una cuchara en la mano, e igualmente cuando ella se entera que le han matado a sus titanes de prueba. No sé por qué, pero simplemente esta escena de frustración y de desesperación simplemente no me terminó por convencer tanto. Y ojo que con esto no estoy dando a entender de que la interpretación haya sido mala, ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario. En lo particular pues sí salió del todo bien, pero no sé, le faltó algo de sentimiento, garra o ese tipo de cosas. Y muy probablemente las personas que ya se hayan visto las películas en su totalidad, lo más probable es de que también concuerden con esto, o más o menos sabrán a lo que me refiero. Pues sin ser algunos expertos en doblaje y mucho menos en anime, tanto mi hermano como mi madre estuvieron de acuerdo en una sola cosa al ver esta escena en específico. Sí, la escena en donde Angie se entera que le han matado a sus preciados titanes. Yo sin más me encargué de sacar las palabras más importantes que ellos dijeron al momento, y cito: a esa parte le hace falta mucho más sentimiento, pues se escucha demasiado floja esta interpretación. Se escucha que está gritando más a fuerza que nada y no por desesperación o por algún sentimiento. Todo esto me llevó a una sola conclusión. Si las personas que no han visto el anime en lo absoluto y mucho menos han visto más animes al respecto piensan esto, no me imagino lo que dirán los fanáticos que siguen el anime desde su doblaje original. Y digo esto porque sé que habrá por ahí alguna minoría que haya visto el anime únicamente doblado al español de España, o bueno, al castellano. Tal vez para algunos este detalle pasó desapercibido, pero por otro, a los fanáticos que les agrada a Angie tal vez no les agradó del todo. Ciertamente la voz de Rosy Aguirre no le queda nada mal al personaje en lo absoluto. Solo digo que esperaba un poco más en tanto a los gritos y momentos de locura de esta personaje, por lo que no puedo decir que su interpretación como Angie Soe haya sido mala del todo, ya que cuando se trataba de momentos serios o momentos simplemente ordinarios, la voz de Rosy Aguirre era un verdadero deleite a la hora de escucharla hablar. Pero como dije, a la hora de gritar, levantar la voz y esas cosas... Pasando al punto número 2, tocaremos la interpretación de Héctor Ireta, quien, como sabemos todos hoy en día, fue quien le dio voz a Armin. Antes de decir nada, quiero aclarar que su voz no me desagrada para nada en lo absoluto al personaje. Es más, creo que su voz le encaja perfectamente bien a la personalidad de Armin. Sin embargo, al igual que con el tema de Angie Soe, Armin por su lado tampoco se salva de este mismo problema. Pues hay momentos en las 3 películas en las que sinceramente esperaba mucho más de la voz de tan talentoso actor, siendo los momentos en los que Armin levanta la voz para gritar o incluso para expresarse los momentos más claros a resaltar de todo el doblaje.
Ciertamente creía que al principio era tan solo un pequeño error de doblaje de los trailers de las películas, ya que muchos se percataron de que la voz en los gritos de Armin en los trailers era demasiado floja o simplemente no transmitía la misma sensación que el doblaje original de la serie, o bueno, por lo menos una sensación que se asemejara al doblaje original de la serie. Por lo que por ello decidí guardarme este pequeño dato que logré encontrar desde los trailers promocionales de las películas, esperando obviamente que en las películas ya terminadas lograran darnos un trabajo mucho más sorprendente y completo. Sin embargo, este trabajo o doblaje nunca llegó, al menos en mi punto de vista, y aclaro que solamente me refiero a la interpretación de Héctor Ireta como Armin. Y en tanto a su interpretación de Armin siendo un niño, la verdad es que fue bastante buena y no tengo nada que decir al respecto de esta parte. Como dije con Angie, el problema resalta aquí muchísimo a la vista, o bien al oído, cuando el personaje grita o se expresa de manera exaltada. Dejando de lado esos detalles, creo que la interpretación de Héctor Ireta fue más que buena, aunque sí, es más que obvio que no voy a compartir la misma opinión con muchos de ustedes, pero como dije, es simplemente mi opinión personal. Por lo que muy probablemente haya personas a las que no les guste dicha interpretación, simplemente porque la voz que le dieron al personaje no es de su agrado y no por algún error o algún defecto a la hora de interpretarlo. Pongo de ejemplo a la voz de Reiner, que en lo personal no me agrada mucho, pero no porque el actor haya hecho una mala interpretación, ni mucho menos por algún error de traducción de doblaje, sino porque simplemente la voz de Alfonso Obregón no me convence para darle voz a Reiner. Pero no con esto quiero decir que Reiner también haya tenido errores, no, más que eso creo que su interpretación fue bastante buena, hay que aceptarlo, pero sinceramente no puedo evitar imaginar a Shrek interpretando a un personaje de anime. Y más si este personaje de anime es de Shingeki no Kyogi. Sí, como si estas cosas pasaran. Pues quiero pensar que algo así le ha de pasar a la mayoría de ustedes con Armin, o incluso con algún otro personaje del elenco de Shingeki no Kyogi, ¿por qué no? No es que el actor haya hecho un mal trabajo, sino que simplemente la voz a ti no te parece en lo más mínimo, y eso es algo que, bueno, hay que aprender a diferenciarlo en su totalidad. En mi caso con Angie y con Armin, vuelvo a recalcar, no es que su voz me disgustara en lo absoluto, al contrario, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Sus voces me encantan, pero sí, hay que recalcar esos pequeños detalles que muy probablemente se pudieron haber hecho mucho, pero mucho mejor, ¿no te parece? Pasando al último punto de todo este análisis o crítica, como lo quieras llamar, la verdad es que me da igual. Así como nos tomamos el tiempo de mencionar los pequeños detalles a mejorar del doblaje, también debemos de tomarnos el tiempo para recalcar el excelente trabajo de todos y cada uno de los personajes principales, y semi-principales al igual que los personajes de relleno. Pues para no alargar innecesariamente este video, quise hacer esta mención de todas estas grandes voces que le dieron vida a las películas de la serie en un solo punto. Sí, así tal cual como lo estás escuchando. No todo en esta crítica o análisis es malo, pues hay que estar satisfechos con el trabajo de estos grandes del doblaje. Las interpretaciones de Eren, Mikasa, Armin incluso, Levi, Erwin y bueno, todos, absolutamente todos, hicieron un excelente trabajo con su respectivo personaje. Y eso es digno de mencionar, puesto que sí, hay algunos detalles como ya mencioné que quizás sí se pudieron haber hecho mejor, pero bueno, fueron detalles que fueron en su mayoría mínimos. Que a no ser de que, como dije hace un momento, que no te haya parecido a la voz de inicio que le dieron a algún personaje, debemos aceptar que las películas dobladas al español latino tienen una excelente calidad, y esperemos de antemano que esos pequeños detalles, que algunos de los fanáticos, que entre ellos yo me incluyo, logramos encontrar, sean corregidos en el doblaje de la serie de anime a futuro. En lo personal, y fuera de esos detalles que ya he mencionado antes, he de decir que el doblaje me ha encantado de principio a fin, ya que ha logrado mantenerme al margen de la pantalla viendo cada escena de las películas. Sin embargo, como ya mencioné, sí, hay algunas escenas en las que quizá te lleguen a sacar de contexto, ya que las voces simplemente no están al tono o a la altura adecuada. Pero bueno, como ya dije, esos son detalles mínimos que puedes esperar en cualquier doblaje. Pero por otro lado, he de decir que las voces de los personajes principales me han encantado muchísimo, sobre todo las voces de Mikasa, Historia, Jin, Sasha y el comandante Erwin.
En mi opinión, simplemente sus personajes les cayeron como anillo al dedo, pero si debería de destacar a alguien con su papel, ese sería sin duda alguna a Cristina Hernández como Historia, ya que no sé por qué, pero su voz me ha encantado de principio a fin. Pues su voz es simplemente hermosa y ciertamente no tengo ningún detalle que mencionar con este papel, únicamente que es la voz que más me ha encantado de todo este doblaje. Si de por sí Historia Reyes es bastante hermosa desde donde quiera que la veas, agregándole este toque de dulzura a su voz, este personaje es prácticamente perfecto. De antemano, sea que el doblaje te haya gustado o no, debemos estar satisfechos con el doblaje final, y esperemos ahora que el doblaje latino del anime sea con este mismo elenco, y que de antemano no lleguen a cambiar alguna voz en específico, ya que de por sí, como ya mencioné al principio, el adaptarse a un nuevo doblaje es algo difícil para algunas personas, y tal vez el hecho de ver constantemente las películas ya dobladas al español latino puede hacer que tarde o temprano se terminen acostumbrando la mayoría de nosotros, y el simple hecho de cambiar la voz de algún personaje innecesariamente podría llegar a causar muchísimo más descontento del que hay ahora mismo. Sin embargo, dime, ¿a ti qué te ha parecido el doblaje de las películas de Shingeki no Kyogi? ¿Qué interpretación te ha agradado más? ¿Qué errores lograste encontrar tú? Pues ya sabes que me importa muchísimo saber tu opinión. Sin más que decir, te dejo con mis redes sociales. Tanto mi página de Facebook como el Twitter e Instagram del canal estarán acá abajo en la descripción. No olvides que yo soy Alonso Figueroa y nosotros nos estaremos viendo hasta un siguiente desmadre. Un abrazo con cariño, bitches, y hasta la siguiente. Chao.